Hola viajeros, bienvenidos al Palacio de Linlithgow. ¿Es ok? Y sí, mi novia estaba al lado tomando nota de cómo pronunciaba en el acento escocés el nombre del palacio. Y nosotros decidimos ir en tren porque se tarda unos 30 minutos, el precio del ticket es de 10 pounds ida y vuelta y vale la pena. También puedes ir en autobús, pero tardas muchísimo en llegar al palacio. Y cuando llegas, esto es lo primero que vas a descubrir, que en la calle que va hacia el palacio están todos los nombres de todos los reyes que han estado aquí en Escocia, gobernando Escocia. Pero llama la atención el último, que no aparece. ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, pues pensar que aquí es la cuna de la historia escocesa y los escoceses no les gusta que le pongan el nombre de la abuela. No voy a nombrarla, pero se imaginan quién debería estar aquí. Y esto que ves aquí en la entrada son los escudos de las órdenes de la caballería de James V. La entrada del palacio cuesta 8 libras y lo primero que vas a descubrir es en este patio muy bonito la fuente que fue un regalo de boda de Jacobo V a su esposa. De esta fuente solo se conservan 4 imágenes originales, el resto son reconstruidas. Y bueno, comenzamos la visita y como puedes observar hay muchos andamios. Es que hay algunas zonas que están en mantenimiento o reconstrucción. Y en una parte del vídeo vas a ver lo que me ha pasado en uno de los lugares que estaba cerrado y que estaba en reconstrucción. Te recomiendo que en la entrada pidas un mapa porque hay muchas escaleras y muchos rincones para visitar. Aquí en estas imágenes te puedes hacer la idea de la altura que tenía este palacio. Y a medida que va subiendo, las vistas hacia el lago son cada vez más maravillosas, más bonitas. Y esto me llamó la atención, la altura que tenían las salas. Ahí llegaba el techo. Eso que veis ahí en el suelo son piedras que se han caído. Esto está cerrado por seguridad. Pensar que esto tiene muchos años y está en mantenimiento. Pues sí, algunas de esas piedras se cayeron justo en el momento que yo estaba por ahí. Escuché un ruido y me acerqué a mirar qué era. Esto que veis aquí era el salón donde se hacían los eventos. Este salón donde se hacían los banquetes tiene aproximadamente unos 28 metros de largo y las chimeneas son impresionantes. Ahora voy a subir a la primera planta para que puedas ver la grandeza de este salón, visto desde arriba.
Y no te olvides de suscribirte y déjame un like. Y si compartes el vídeo, mejor todavía. Y un dato interesante, este palacio fue escenario de la serie Outlander. En algunos rincones se ha grabado alguna de las imágenes de la serie. Esto era parte de la cocina que tenía el palacio. Esta cocina, lo que me llamó la atención, que era de 2 plantas y al fondo tenía un montón de hornos donde podían cocinar la comida. Y en todos estos edificios lo que no puede faltar es una prisión. Mirar en qué condiciones estaba esta gente. Un dato importante es que en 1542, aquí en este palacio, nació María I de Escocia. Y la capilla debería haber sido impresionante. Mirar la altura, aproximadamente más de 25 metros. Este palacio se puede disfrutar en verano, que es cuando disfrutas del jardín, que es increíble lo grande que es el jardín a los alrededores del palacio. Justo aquí detrás mío, en esta explanada que hay, en el mes de junio, si no me equivoco, hacen un evento que es algo así como una gesta medieval. Hacen un evento medieval donde hay caballos, gente con armaduras. Es muy bonito, te lo recomiendo que si vas a venir en el mes de junio, busca la información para poder disfrutar de ese día. Y aquí en los jardines podrás disfrutar de esta maravillosa escultura de María I de Escocia. Esta bonita escultura fue inaugurada en el año 2015 y tiene una frase la cual dice: "El corazón es mío". Y bueno, al terminar la visita tuvimos la suerte que ya salió el sol y pudimos visitar un poco el pueblo. Te recomiendo que te des un paseo por el pueblo porque tiene una historia increíble y hay cosas muy bonitas por ver. Y visitando las tiendas del pueblo encontré esta bonita bufanda, ya que la jefa colecciona scarf o bufandas, le compré esta con la famosa vaca de Escocia. No te olvides de suscribirte y nos vemos en otro vídeo de Viajar con Fabi. Bye bye. Pero qué bueno será viajar con Fabi.